Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículos 24 al 27. Esa es la porción que vamos a tener presente el día de hoy. Romanos, capítulo 1, versículos 24 al 27. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título de este mensaje? La inmoralidad sexual del hombre. Ese es el título, ese es el pasaje que vamos a desarrollar. Romanos 1, 24, 27. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pongamos este tiempo en oración. Amado Dios, Padre Celestial, te damos primeramente gracias, Señor, por permitirnos, Señor, recibir tu palabra, Señor, tu hermoso consejo, tu hermosa instrucción, Señor. Padre de la gloria, Señor, te pedimos por este tiempo, Señor, por corazones humildes y dispuestos para recibir tu enseñanza, Señor. Alúmbranos, Señor, con tu guía, la guía preciosa de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender, para poder explicar y para poder recibir tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Entonces, vamos a avanzar en este tema, la inmoralidad sexual del hombre. La inmoralidad sexual del hombre. Bueno, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos abordado los siguientes, o los anteriores domingos. Hemos iniciado desde el versículo 18 de Romanos capítulo 1, versículo 18, para hablar de la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable por su pecado. El hombre es culpable porque ha rechazado a Dios. Y desde el versículo 18 hasta el versículo 23 hemos visto 5 puntos muy importantes. Vamos a recordar esos puntos. El primero es que la ira de Dios se revela contra las conductas irreverentes de los hombres. La ira de Dios se revela contra las conductas irreverentes de los hombres. El segundo punto dentro de esos versículos bíblicos es comprender que efectivamente Dios se ha revelado, y Dios se ha revelado por medio de la
creación y por medio de la conciencia del ser humano. El hombre se ha revelado por medio de la creación y de la conciencia del ser humano. Entonces, el hombre ¿qué hace frente a esa revelación? ¿Sabes qué? No glorifica a Dios, no lo glorifica, ni le da gracias a Dios, sino por el contrario, ¿qué hace el hombre? Se fortalece aún más en sus razonamientos, y a consecuencia de ello, el corazón del hombre es entenebrecido. El cuarto punto es que el hombre, profesando ser sabio, ¿qué ocurre? Se vuelve más necio. Y el quinto punto, entonces, el hombre, debido a su necedad, crea para sí sus propios dioses, lo cual es idolatría. Eso es lo que hemos venido avanzando en estos versículos, del versículo 18 al versículo 23, esos 5 puntos. La ira de Dios, la revelación natural general de Dios, cómo el hombre actúa frente a esa revelación, cómo está por encima su necedad, sus propios razonamientos, y el hombre entonces ¿en qué queda? En la idolatría. Y bajo este pequeño resumen es que podemos ingresar al versículo 24. Así que vamos a poner en pantalla Romanos 1, 24. Vamos a volverlo a leer y a partir de allí vamos a desarrollar el tema la inmoralidad sexual del hombre. Versículo 24 de Romanos capítulo 1 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo primero que tenemos que mencionar de este versículo 24 es lo siguiente. Mira lo que dice: por lo cual también Dios los entregó. ¿Por qué Dios los entregó? ¿Cuál es la razón para que Dios los haya entregado? Pues esa razón la encontramos en los versículos anteriores. ¿Por qué Dios los entregó? Porque ellos rechazaron a Dios. Ellos profesaron ser sabios y se hicieron necios. La palabra entregó en el griego es la palabra paradidomi. Esa es la palabra, paradidomi. ¿Y qué significa esa palabra paradidomi? Significa meter al hombre a prisión. Meter al hombre a prisión. Entonces, esa entrega por parte de Dios tiene dos direcciones. Esa entrega por parte de Dios tiene dos direcciones. La primera hace referencia a que Dios los entregó permitiendo que haya consecuencias por esos pecados o por ese pecado. Esa es la primera, que Dios los entrega permitiendo las consecuencias del pecado. Bueno, miremos lo siguiente. El pecado degrada al hombre, degrada la imagen de Dios. El pecado destruye las relaciones personales. El pecado destruye los matrimonios, el pecado destruye las familias, el pecado destruye ciudades, el pecado destruye naciones. Eso pasa con el pecado. ¿Sabes qué? Al hombre caído no le preocupa el pecado. Al hombre caído no le preocupa el pecado, sino únicamente el dolor que siente por las consecuencias del pecado. El dolor que puede producir las consecuencias del pecado. Por ejemplo, miremos el tema que estamos desarrollando, que es la inmundicia sexual. Al hombre, ¿qué le preocupa? Contagiarse con una enfermedad de transmisión sexual. Eso le preocupa. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Pues puede adoptar algunos métodos para evitar ese contagio. Entonces, ¿qué hace el hombre? Utiliza algunos métodos para evitar ese contagio. Pero al hombre no le preocupa el pecado, le preocupan las consecuencias, las enfermedades que puede producir
ese pecado. Y entonces dice, bueno, pues vamos a utilizar algunos métodos para seguir disfrutando libremente de esa inmoralidad. Eso es el primer punto, ¿no? Que Dios los entrega a esas consecuencias de ese pecado, de esos pecados. Y el segundo punto es que Dios los entrega y los abandona con un acto específico de juicio. Con un acto específico de juicio. La Biblia nos habla de la ira divina que se derrama sobre el pecador que no se arrepiente. Y la Biblia nos entrega casos específicos frente a ello. Por ejemplo, el diluvio, donde es protagonista Noé. También ciudades como Sodoma y Gomorra, ahí que estamos observando, ¿qué estamos viendo? ¿Qué podemos analizar? La ira de Dios frente a esa persona, frente a ese grupo, frente a esa comunidad que no se arrepiente. Viene entonces juicio, viene ¿qué? La ira de Dios. Ahora, es importante resaltar que el pecado de una persona está en su corazón, comienza en su interior. Miremos un momento Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, para poder comprender un poco más de dónde está el problema del hombre, en dónde radica el problema del hombre. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: porque del corazón que salen, dice la palabra, los malos pensamientos. Y describe que sale allí los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí nuestro Señor Jesucristo estaba dando una explicación, ¿no es cierto?, muy clara de qué es lo que realmente contamina al hombre. Y nos está diciendo algo muy importante para tener en cuenta en el desarrollo de esta predicación. Dice, porque del corazón, ¿qué salen? Los malos pensamientos. ¿Y eso en qué se traduce? Esos malos pensamientos que sale del hombre natural, del hombre que rechaza a Dios, ¿en qué se traducen? Lo dice ahí, en homicidios, en adulterios, en fornicaciones. Allí están incluidas esas áreas sexuales, ¿no? Cuando estamos hablando del adulterio, cuando estamos hablando de la fornicación, pero también amplía, ¿no? Hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Ahora, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento también nos amplía un poco más estas palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto al corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Mira cómo el Señor, por medio del profeta Jeremías, describe el corazón del ser humano. Jeremías 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mira lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios frente al corazón, que es engañoso. Y mira cómo lo describe, más que todas las cosas. Y le agrega allí un calificativo, perverso. ¿Sí ves cómo es el corazón? Perverso. Y es engañoso más que todas las cosas. Ese es el corazón del ser humano. Entonces, el corazón del hombre, que representa sus pensamientos y su forma de actuar. Sus pensamientos y su forma de actuar. ¿Y qué nos dice Romanos? Que el corazón del hombre está entenebrecido. Eso nos dice Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos comprendiendo precisamente las palabras allí del apóstol Pablo. Entonces, ya hemos visto la primera parte, por lo cual también Dios los entregó.
¿A qué los entregó Dios? Bueno, ahí tenemos el desarrollo en el versículo 24. Los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Eso es lo que nos dice, ¿no? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La palabra inmundicia en el griego es akatarsia. Esa es la palabra en el griego, akatarsia. Ese era un término usado en la época para referirse a impurezas en general. Y se empleaba con frecuencia para hablar de la materia en descomposición. Eso es lo que hace referencia a inmundicia. Así que estamos comprendiendo que está hablando de la inmundicia, de la impureza sexual, de la inmundicia de orden sexual. Bueno, miremos lo que nos dice 2 Corintios 12:21. 2 Corintios 12:21. Para poder corroborar lo que hemos hecho referencia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra de Dios: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. ¿De qué? De la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Está hablando del área sexual, ahí específicamente. Dice inmundicia, dice fornicación y dice lascivia. Todo eso hace referencia al área sexual del ser humano. Esa inmundicia de los hombres fue ¿qué? Traducida en ¿qué? En deshonrar sus propios cuerpos. Esa inmundicia ¿en qué es traducida? En deshonrar sus propios cuerpos. Es decir, cuando el ser humano, cuando el hombre no glorifica a Dios, pues ¿qué hace? Glorificar entonces su propio cuerpo. Allí están sus dioses. Sus dioses es su propio cuerpo. Ahí vamos avanzando. La dirección de la humanidad, la dirección caída del ser humano, ¿sabes qué? Siempre va en descenso. Siempre va en descenso. Nunca irá hacia arriba. Siempre irá en descenso. Entre más se exalta el ser humano a sí mismo, más se degenera y más comete perversiones. Más se degenera y más comete perversiones. Mira que en ese versículo 24 aparece otra palabra, ¿no? Estamos viendo algunas palabras en especial. Ya vimos la palabra inmundicia, ahora aparece otra palabra que es en las concupiscencias. Otra palabra que tenemos que analizar un poco su raíz. En el griego es la palabra epitumia. Eso es en el griego. ¿Y qué hace referencia? Hace referencia a un deseo. Y generalmente habla a un deseo carnal, pecaminoso o prohibido. Eso es lo que hace referencia a la palabra concupiscencia, a un deseo. Y está extendiendo ese deseo a un deseo carnal por cosas pecaminosas o prohibidas. Entonces, ahí estamos viendo esa palabra. ¿Y qué vamos comprendiendo de ese versículo 24? Que el hombre llega a tal degradación, a tal deshonra, que empieza es darle la gloria a su propio cuerpo. Por satisfacerse, olvida a Dios y olvida su consejo, olvida su instrucción. Es tal el ser humano cuando su necio corazón es entenebrecido que aún utiliza su propio cuerpo. Es tal la maldad del ser humano que aún su propio cuerpo lo utiliza como herramienta para satisfacerse. Pasemos entonces ahora al siguiente versículo, versículo 25. Dice la palabra de Dios: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos está diciendo este versículo 25? Nos describe una vez más los
pasajes anteriores donde Pablo está argumentando precisamente a través de la exposición qué es lo que le ha pasado al hombre. Recordemos una vez más, Dios se muestra, Dios se revela, pero el hombre ¿qué hace? El hombre rechaza a Dios. Dios se revela a través de la creación, el hombre ¿qué hace? Rechazo. Dios se revela a través de la conciencia, el hombre ¿qué hace? Rechazo. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en el versículo 25 es de alguna forma los argumentos que está dando una vez más Pablo con respecto a los versículos anteriores, ¿no? Ya que dice ahí, cambiaron la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. ¿Por cuál? Por la mentira, por sus propias verdades. El hombre crea sus propias verdades, pero ¿qué son esas verdades? Son mentiras. ¿Y qué hace el hombre? Entonces se honra a sí mismo antes que al Creador. Antes que al Creador. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Así puede tener una excusa para la inmoralidad sexual. Entonces, cuando rechaza a Dios, cuando dice no hay Dios, no quiero Dios, entonces ya tiene la excusa para poder caminar en la inmoralidad sexual. Pasemos entonces ahora al versículo 26. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó. Una vez más los entregó. Fíjate que hay una similitud en el versículo 24 con el inicio del versículo 26. En el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó. Y en el versículo 26 vamos a tener una vez más el argumento de Pablo. Pablo una vez más dice que Dios ¿qué? Los entregó. Una vez más lo dice. Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios los entrega. ¿A qué? A su corazón entenebrecido. Entonces el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces inicia Pablo con las mujeres. ¿Qué nos está diciendo allí el apóstol Pablo? Pues esto es algo que se conoce como el lesbianismo, ¿no? Que las mujeres pues también entraron en ese grupo. Después va a hablar de los hombres, ¿no? Y nos está diciendo que las mujeres también tienen esas pasiones, también tienen esa inmoralidad sexual. Una vez más reiteramos, eso se conoce como el lesbianismo. Es decir, las mujeres cambian el uso natural del sexo y del propósito que tiene Dios del sexo y lo cambian a su conveniencia. Pero podríamos preguntar, entonces uno diría, y bueno, pues Dios nos ha dado todo. ¿Para qué puede ser el sexo? ¿Para qué puede ser? Mira, el sexo es dado exclusivamente para el matrimonio. Es dado exclusivamente para el matrimonio. Lo demás son inventos del hombre. Lo demás son excusas del hombre. Lo demás es querer satisfacer sus propios deseos, no tener control de nada. Mira lo que nos dice la palabra de Dios precisamente sobre el matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios en Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. ¿Por qué es honroso el matrimonio? ¿Por qué es honroso? Porque lo creó Dios. Para Dios es la gloria. Entonces mira lo importante que es el matrimonio, lo fundamental que es el matrimonio, las características que tiene el matrimonio. Tiene unidad, tiene compañerismo, pero también hablamos del sexo en el matrimonio, por supuesto que sí. Y ahí nos dice la palabra de Dios que es honroso, porque es creado por Dios. Pero mira que los que se deslizan para tener excusas en fornicación y adulterio, ¿qué hacen?
hacen contravía a las leyes de Dios, rechazan a Dios. Ahora, Dios honra el matrimonio porque Él lo creó, Él lo instituyó. Recordemos lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Dios instituyó el matrimonio. Dice Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí hay una línea de Dios, aquí hay una directriz de Dios. Esto lo dice Dios, no es del hombre como tal, es una línea de Dios. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Eso es el matrimonio, esa unión. Y esa unión está bendita por Dios. Todo lo que se hace por fuera del matrimonio en torno al sexo es abominación ante Dios. Así de claro es. Así de claro es. Todo lo que se hace por fuera del matrimonio en el sexo es rechazo ante Dios. Rechazo ante Dios. Ahora hay que decir algo. Muchas personas dicen que la Biblia no condena la homosexualidad. Eso es lo que dicen. Hace poco, a través de las redes sociales, en territorio europeo, en España, unos pastores bíblicos de sana doctrina hicieron referencia a un libro que trataba ese tema. ¿Sabes qué hicieron las denominadas iglesias liberales? Acusaron a esos pastores de incitar al odio y le cerraron las redes sociales. ¿Sí ves a qué punto hemos llegado? Esto ocurrió apenas esta semana. Apenas esta semana. Estos pastores bíblicos pues hablaron de que la homosexualidad es condenada en la palabra de Dios, y ya vamos a ver varios pasajes. ¿Y sabes qué quisieron las iglesias liberales? No, esto llama al odio. Esto no está bien, esto no está bien. Y entonces le cerraron las redes sociales a ese pastor. Mira la situación en que estamos. Y vamos a mirar varios pasajes. No los tomé todos por cuestiones de tiempo, porque no nos alcanza el tiempo. Pero sí vamos a mirar divinamente 4 o 5 pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero hay muchos más. Hay muchos más pasajes para que podamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la homosexualidad, con respecto a la inmoralidad sexual. Así que comencemos con esos pasajes. Levítico capítulo 20, versículo 13. Levítico capítulo 20, versículo 13. Frente a esos argumentos de no solamente personas que no creen en Dios, sino de iglesias liberales que han dicho no hay problema. Mira, porque el fundamento de ellos es aquí se están amando. Y donde está el amor, está Dios. Ese es el argumento, esa es la defensa. Aquí se están amando y donde está el amor, está Dios. Pero esas personas que tienen esos argumentos han olvidado algo fundamental. El amor del mundo no es el amor de Dios. Han olvidado ese pequeño detalle, porque el amor del mundo es variable. El amor del mundo es cambiante. El amor de Dios permanece para siempre. Mira qué gran diferencia, ¿no? Entonces, miremos Levítico, capítulo 20, versículo 13. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Palabras fuertes. ¿De qué está hablando ahí la palabra de Dios? De lo que se le enseña al pueblo de Israel. Guía de Dios, dirección de Dios. Los pueblos paganos podrían hacer cualquier otra cosa, pero los hijos de Dios, no. Y aquí hay una enseñanza clara. Dice que si hacen eso, ambos
han de ser muertos. Ese era el mensaje plasmado allí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ambos han de ser muertos. Miremos otro pasaje que creo que puedes conocer un poco más. Génesis capítulo 19, versículos 4 al 7. Génesis capítulo 19, versículos 4 al 7. Así que sigamos mirando más pasajes de la palabra de Dios. Sigamos avanzando. Dice la palabra de Dios. Leámoslo desde el 3 para poder comprender un poco más esta historia. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿De qué está hablando este pasaje? De la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ese pasaje nos está hablando de ello. ¿Y qué protagonistas tenemos ahí? Tenemos en primera instancia a Lot, tenemos también a estos ángeles que habían llegado a dar el juicio, pero también tenemos a aquellos que viven en Sodoma. ¿Y qué ocurre? Pues estos que están en Sodoma se dieron cuenta de la entrada de estos mensajeros de Dios. ¿Y sabes qué dijeron? Que los conozcamos. ¿A qué hace referencia allí la palabra conocer? Hace referencia a relaciones íntimas, a relaciones sexuales. Pero lo más impresionante de todo esto que nos relata este pasaje bíblico, nos está hablando desde el más joven hasta el más viejo tenía esas prácticas. Y las palabras de Lot es: no hagáis tal maldad. No hagáis tal maldad. Estaban que esos personajes sodomitas, por eso está el término sodomitas, ¿no es cierto? Estaban que esos personajes dándole rienda suelta a sus pasiones, dándole rienda suelta ¿qué? A su corazón. A su corazón. Eso es lo que estaba sucediendo allí. Bueno, sigamos mirando otros pasajes. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Vuelvo y reitero, la palabra sodomita hace referencia precisamente a relaciones homosexuales. Sodomita. Entonces ahí nos está diciendo que no haya sodomita, que no haya homosexual entre los hijos de Israel. Otro pasaje, Primera de Reyes 14:24. Primera de Reyes 14:24. Dice la palabra de Dios en este libro histórico: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Nuevamente allí nos aparece la palabra sodomitas. ¿Qué hicieron estos sodomitas? Abominaciones. ¿Conforme qué? A esas naciones paganas. Queriendo traer eso a la familia de Dios. Que no hubiese problema. Que todo se base en el amor, ¿no? ¿Y qué hicieron ante Dios? ¿Cuál es el calificativo que Dios tiene frente a esas impurezas? Abominaciones. Abominaciones. Rechazo completo.
Miremos ahora algunos pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Porque alguien también podría decir, esto solamente está en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es mucho más fuerte. El Nuevo Testamento es dado por el amor, es dado por la gracia. Mira que el Nuevo Testamento también nos habla de estos temas. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de toda la impureza, toda la inmundicia sexual. Está hablando allí el apóstol Pablo. Resulta que esa ciudad de Corintio era una ciudad dada precisamente a la inmoralidad sexual. Por eso Pablo tiene que regular, tiene que exhortar a esa población y le dice que tengan muy claro algo. Esas personas que practican esas abominaciones no ingresan al reino de los cielos. Y esto debe quedar muy claro. Esas personas que practican no ingresan al reino de los cielos. Ahora, más adelante el apóstol Pablo en el mismo capítulo 1 de Romanos nos va a hablar de todas las situaciones que tiene el hombre. Porque a veces nosotros pensamos que el homosexual contiene o tiene el pecado imperdonable. No es así. Más adelante vamos a mirar un poquito de ello. Entonces, ahí tenemos al apóstol Pablo, ¿no? Dice fornicarios, idólatras. Mira la relación, esto es muy importante que lo puedas ver. Si comprendes que hay una relación entre la idolatría y la inmundicia sexual. ¿Sí ves? Hay una relación. Mira que aquí Pablo, estamos hablando ahora de este pasaje de 1 Corintios 6:9, no estamos hablando ahorita de Romanos, hace referencia a la idolatría. Porque idolatrar nuestros cuerpos, pues es idolatría. Utilizar nuestros cuerpos en esta inmundicia es idolatría. Eso es claro, eso es idolatría. Y ya vamos a mirar que no solamente se trata del homosexualismo, sino otras aberraciones y desviaciones que comienzan con algo. Todo esto comienza con algo. Pornografía y masturbación. Así comienza la historia. Así comienza. Ya lo vamos a mirar también más adelante. Pasemos a 1 Timoteo 1:10. 1 Timoteo 1:10. Dice lo siguiente. Para los fornicarios, para los sodomitas, mira nuevamente la palabra sodomitas. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga la sana doctrina. Eso nos dice ahí 1 Timoteo 1:10. Y mira que nuevamente se encaja la palabra sodomita. Nuevamente se encaja la palabra sodomita. Ahora, algunos que dicen, algunos quieren ser sabios y se hacen más necios. Y dicen, mire, vamos a hacer una cosa. Si me muestra dónde aparece la palabra homosexualismo en la Biblia, yo le creo. ¿Sí ves? Algunos son así, pero piensan ser sabios, pero cada vez se vuelven más y más necios. Más y más necios. Esto nos queda claro a nosotros. Sigamos avanzando, pasemos al versículo 27. Versículo 27. Dice la palabra de Dios. Romanos 1:27. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
Ya llegó ahora el turno para los hombres, ¿no? Los hombres también hicieron lo mismo. Pablo primero menciona a las mujeres. Ahora el turno es para los hombres. ¿Qué sucedía en la época de Pablo? ¿Qué sucedía en la época del Imperio Romano? Pablo está escribiendo esta carta a los romanos dentro del ejercicio de dominio que tiene el Imperio Romano, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no miramos algo del Imperio Romano? Algo del Imperio Romano. En la época que está escribiendo Pablo, el emperador es Nerón. En la época que escribe el apóstol Pablo, el emperador es Nerón. Miremos un poco las características de este emperador, Nerón. De pronto algunos han escuchado este nombre, ¿no? Nerón. Bueno, este fue el primer emperador romano que se casó con un hombre. Este fue el primer emperador romano que se casó con un hombre. Y mira la historia parece sacada de los cabellos, pero es real. Esto no es fácil de creer, pero es real, de un corazón que entenebrecido. Mira este emperador que hizo. Bueno, hay que decir que primero tuvo mujeres, ¿no? Primero tuvo esposas. Hay que generarle toda la historia, ¿no? Porque si no... Entonces, este emperador tenía esposas. Este emperador, por supuesto que tenía una madre. ¿Qué hizo con esa madre? La mandó matar. Este emperador. ¿Qué hizo con sus esposas? También las desapareció. Esto hace este emperador. ¿Y sabes qué? Resulta que tenía concubinas. También las mandó desaparecer. También. Y como una de sus concubinas, o sea, una que mandó desaparecer, tenía una persona, un hombre que le servía, se parecía a una de sus concubinas, ¿sabes qué hizo? La mandó castrar. O sea, mandó al caballero castrarlo. Lo dejó como un eunuco, como dice la Biblia, para poderse casar con él. Porque no era bien visto eso, ¿no? Dentro del Imperio Romano. Entonces, ¿qué hace? Manda castrar, en este caso, a su siervo, a su esclavo, para que pueda casarse con él. Eso es lo que hace el emperador, ¿no? Reemplazar a su concubina, lo reemplaza en este caso por este personaje que se llamaba Esporo. Así se llamaba este personaje, que de alguna forma algunos ya hablan de que ese fue el primer cambio de hombre a mujer, ¿no? Algunos ya hablan que ese fue el primer cambio de hombre a mujer, porque además este emperador vistió a Esporo como mujer, lo vistió como mujer. Así que para la época las relaciones homosexuales se daban. Ahora, si uno se da cuenta, vimos Génesis desde Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cómo nos iba a dar en el Imperio Romano? ¿Sí? En el Imperio Romano se daban esas relaciones homosexuales. ¿Qué se daba, por ejemplo, bajo el dominio del Imperio de los griegos, un poco más atrás? La homosexualidad era normal. Pero ¿cómo se veía la homosexualidad? Se veía en el caso más aberrante, la pedofilia. Es decir, relaciones sexuales con adolescentes, con niños. Y eso era normal para los griegos. Los romanos lo entendían de otra forma, ¿no? Pero también normal. Por eso Pablo está escribiendo allí, y he dado este contexto para que nos podamos dar cuenta de lo que es el corazón entenebrecido del hombre. Y que esas relaciones homosexuales siempre han existido debido a la caída del hombre. Debido a la caída del hombre, el hombre empezó a razonar bajo sus propios pensamientos y también deseos. Ahora, tú te das cuenta que hoy en día el homosexualismo ha crecido, ¿no es cierto? Ha crecido bastante. Hoy en día tenemos familiares cercanos o quizás lejanos que están en esa condición. O ya dentro de ese círculo cercano de amigos, ¿no es cierto? No podríamos decir que no, esto es así. Inclusive ya familiares lejanos
o cercanos están dentro de esa situación. Y la pregunta que debiéramos hacernos, ¿por qué ha crecido esto? ¿Por qué en este tiempo ha crecido? Igual lo hemos visto, siempre ha estado. Pero ¿por qué ha crecido? Básicamente por 3 razones que vamos a exponer. 3 razones que vamos a exponer. La primera es la desintegración de la familia. Primera razón, desintegración de la familia. Y la desintegración de la familia conlleva estos puntos. Mira esto. La desintegración de la familia conlleva estos puntos. Primero, soledad y depresión por parte de los hijos, ¿no? ¿Por qué hay soledad y por qué hay depresión? Porque se ha destruido un matrimonio. Entonces, llega a los pequeños, llega a los adolescentes, llega ¿qué? Soledad y llega depresión. Esa es una causa que puede llegar al homosexualismo. Segunda, profundo sentimiento de ser inadecuado y falta de aceptación. Profundo sentimiento de ser inadecuado y falta de aceptación. Generalmente esa falta de aceptación se da en sus círculos familiares, los primos o aún en los colegios. Es decir, rechazan al niño, rechazan a la niña. Entonces ahí hay que unos sentimientos de que no lo aceptan, de que no me aceptan. Aquí hay un grupo de amiguitos, me voy a reunir con ese grupo de amigos, cierran el círculo. Mis mismos primos, mis mismos allegados que están más o menos de mi misma edad, también me rechazan. Eso puede ser también una causa. Sigamos avanzando. La desconfianza y el miedo. La desconfianza y el miedo. Todo esto ocurre en edades tempranas. Todo esto ocurre también aún en la adolescencia. Entonces hay desconfianza y miedo. ¿Qué hace en un niño? ¿Qué hace eso en un adolescente? Llevar a buscar nuevas pruebas de su sexualidad. Va a buscar nuevas pruebas de su sexualidad. ¿Qué otro punto? El narcisismo. Otro punto, el narcisismo, que es querer dar rienda suelta a los deseos, a sus deseos. Querer dar rienda suelta a sus deseos. Otro punto, la pornografía, de que anteriormente habíamos hablado, la pornografía. Otro punto, la rudeza en la crianza de los padres. La rudeza en la crianza de los padres, específicamente por parte del papá. La rudeza en esa crianza hace también que se puedan presentar esos estereotipos. Otro punto, en este caso, la complacencia de un matriarcado. La complacencia de un matriarcado también. Mira que todos esos puntos degradan a la familia, el verdadero diseño original de Dios. Otro punto, el maltrato sexual o violación en la niñez. El maltrato sexual o violación en la niñez. Y un punto adicional, la influencia de los amigos. La influencia de los amigos. Mira todo lo que conlleva ese entorno familiar. Mira, son varios puntos, ¿sí ves? No es solamente una razón. Algunos dicen, no, es que de pronto porque sufrió abuso sexual. Mira, aquí desarrollamos varios puntos que pueden llevar a esas prácticas, que pueden llevar a esas situaciones. Bueno, esto es el primer punto, ¿no? El primer punto es lo de la familia. El segundo punto es el crecimiento del movimiento LGTBI. Eso ya se habla en todo lado, ¿no? En periódicos, en revistas, en televisión, en radio, en redes sociales. En todo lado se habla del movimiento LGBTI. Este es un movimiento político y social que aparentemente está luchando contra la discriminación y la homofobia. ¿Y qué es lo que está deseando? Que se equiparen los derechos.
de todos. Y en este caso tengan reconocimiento las personas lesbianas, los gays, los bisexuales, los transgéneros, los transexuales, tengan ese reconocimiento. Y entonces, en estos últimos años, ha crecido ese colectivo de una forma impresionante. Porque además se han instalado en los medios de comunicación. Porque en los medios de comunicación están ellos. Y ellos han utilizado ese poder para poder transmitir su mensaje. Y precisamente ese es el tercer punto. El tercer punto es el aumento de publicidad. Porque están en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué decíamos? Están en todos los medios. Están en la radio, están en la televisión, están en las revistas, están en las redes sociales. Está en todo lado ese colectivo. Y bueno, ¿y sabes qué? ¿Qué trae como resultado todo esto? Mira estos términos que quizás tú los puedes conocer o quizás no los has escuchado, pero mira, trae como resultado todo esto, que en algunas partes se están aprobando, en otras partes los miran con cautela y en otras partes hay presión precisamente de estos movimientos. Por ejemplo, la zoofilia o el bestialismo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el bestialismo? Atracción sexual por los animales. Eso es lo que significa. Eso es una aberración, eso es una impureza sexual. ¿Qué significa la necrofilia? Atracción por los muertos. A eso llega el ser humano, a eso llega. Eso es el producto de un corazón entenebrecido. La gerontofilia. Bueno, esto aquí tiene que ver con atracción por las personas mayores, por el adulto mayor. La pedofilia. Atracción por los niños. Atracción por los niños. El fetichismo. Atracción sexual por prendas de vestir o objetos de uso personal de otras personas. Eso es el fetichismo. El travestismo es utilizar ropas de otro sexo con el fin de obtener satisfacción sexual. El masoquismo, satisfacción mediante la experiencia del uso del dolor. Eso es. Son algunos, no tengo como 3 o 4, pero la lista es muy larga, vuelvo y digo, tampoco va a alcanzar el tiempo, pero algunos, aparentemente estos son los más comunes. El voyerismo. ¿Qué es el voyerismo? Satisfacción mediante la observación de actividades sexuales. El triolismo. Satisfacción mediante relaciones sexuales de 2 o más personas. O sea, con más de 2 personas. El exhibicionismo. Satisfacción mediante la exposición de los genitales a personas del sexo opuesto. Y vuelvo y reitero, todo esto comienza con la pornografía y la masturbación. Todo eso comienza así. Absolutamente todo eso comienza. Ahora mira estos datos finales. Y ya vamos a llegar también a unas reflexiones finales. Estos son datos finales. Según algunos estudiosos en los Estados Unidos, han podido identificar que en cierto grupo de homosexuales han podido identificar su inestabilidad. Y han llegado ellos a reseñar que cierto grupo puede tener cerca de 300 parejas por año en el campo del homosexualismo. Cerca de 300 parejas del año. Estos son datos estadísticos en los Estados Unidos. Y también esos mismos datos estadísticos han podido identificar de que son unas personas en sus relaciones extremadamente agresivas en algunos grupos. Agresivas en algunos grupos, según este estudio, ¿no? Bueno, entonces, con la mira
en todas estas cifras, en todo lo que hemos expuesto, con lo que nos dice la palabra de Dios, lleguemos a unas reflexiones finales, porque se nos acabó el tiempo. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es el pecado. ¿Sabes? Porque el hombre no nace gay. Esa es una discusión aparentemente de muchos. El hombre no nace gay. Mira lo siguiente. El hombre no nace siendo ladrón. No. El hombre no nace siendo asesino. No. No. El problema del hombre es el corazón. Ese es el gran problema del ser humano. El corazón que va en contravía de Dios. Nadie puede decir, es que Dios me hizo así, es que yo nací así. No. Ya hemos visto que el problema del hombre es el corazón. Ese es el gran problema. Nadie nace siendo un asesino. Nadie nace siendo un ladrón. Y nadie nace siendo gay. Y entonces, frente a ese problema, ¿qué es lo que se debe hacer? La exposición de las Escrituras. Frente a todo pecado, porque el homosexualismo es un pecado. Por eso vuelvo y reitero, el homosexualismo no es el pecado imperdonable. No lo es. No lo es. ¿Cuál entonces es la situación para aquella persona que está andando en esos caminos? En la inmoralidad sexual. Porque recuerda que la inmoralidad sexual abarca también el homosexualismo, pero ya vimos una lista bastante amplia. ¿Cuál es el camino? La predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio. Así que hay que seguir hablando la palabra de Dios. Hay que seguir exponiendo las Escrituras. Porque el único que puede cambiar ese corazón de piedra, ese corazón entenebrecido, es Dios. Es la palabra de Dios. No hay ningún ser humano que lo pueda hacer. Es la palabra de Dios. Algunos dicen tratamientos, una cosa, lo otro. No, es la palabra de Dios. Es única y exclusivamente la palabra de Dios. Estamos llamados a hablar del Evangelio, a hablar del arrepentimiento, a hablar de la ira de Dios. Y si esa persona se arrepiente, pasa de muerte a vida. Así que el homosexual también tiene esperanza si se arrepiente. También hay esperanza para él si se arrepiente. Si deja esas prácticas, si entiende que la ira de Dios está sobre esa vida. Si se arrepiente, ha pasado de muerte a una nueva vida, a una nueva vida. Y ya no va a ser gobernado por sus deseos, por sus impulsos. Ya no va a ser gobernado. Va a ser gobernado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos mirar entonces al homosexualismo como un pecado. Eso es, un pecado. Pero también es muy importante para que lleguemos a esta última parte. El ladrón es un pecador, el mentiroso es un pecador, el homicida es un pecador. Miremos el pecado como es, el problema del ser humano. Porque a veces nosotros pensamos que somos más justos que aquel homosexual, más justos que aquella lesbiana. Por eso la palabra nos llama ¿a qué? A entender realmente lo que es el pecado. Y para eso hay un trabajo que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Exponer la palabra. En vez de decir, es que yo sí, es que él no. No, expongamos la palabra de Dios. Expongamos la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer frente a este tema. Que Dios tenga misericordia del pecador, de aquel homosexual, pero también de aquel que practica la mentira, de aquel que es borracho, de aquel que es adúltero. Que Dios tenga misericordia. Y una vez más,
entendamos que esto es la depravación del ser humano. ¿Hasta qué punto ha llegado el ser humano? Ha llegado hasta el punto de deshonrar su propio cuerpo. Ha llegado a ese punto por satisfacerse por sus deseos personales, porque realmente el hombre sin Dios no tiene ningún tipo de control. Ningún tipo de control tiene el hombre sin Dios. Así que el llamado es a predicar el evangelio y el arrepentimiento. Así que vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.